Bueno, ahora nosotros vamos a conversar con Ramón Estrella, cariñosamente Monchi, le decimos nosotros desde que lo conocemos. Monchi es una persona que está ligado siempre a los movimientos sociales, ha estado ligado a las buenas causas. De hecho, es una figura que se presenta y de hecho esa ha sido su historia, que está ligado desde los movimientos estudiantiles hasta los movimientos sociales al ala progresista de la política. Y eso es importante. Hoy él es uno de los miembros más prominentes del Grupo Gentío. Y yo quisiera, o nosotros quisiéramos saber qué es lo que es Gentío, Monchi. Gentío para el Cambio Político y Social es una especie de simbiosis entre movimiento político y movimiento social que busca poner en el imaginario electoral de la población dominicana las ideas progresistas y que con toda la experiencia acumulada de la región latinoamericana, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay un desfase en la política que hemos venido y que del cual uno es copartícipe durante los últimos 40 años en la República Dominicana, desde la izquierda y los sectores progresistas, en el cual pusieron como punto central los problemas formales de la sociedad y no los problemas sustanciales de la gente. En ese sentido, viendo el crecimiento que han tenido movimientos como el MAS, Movimiento al Socialismo en Bolivia, el Movimiento Revolución Ciudadana del Ecuador, lo que pasó en México con Morena. Nosotros hemos visto eso y hemos dicho el problema esencial de la política progresista y de izquierda en la República Dominicana es que la actividad política la hacen de manera esporádica, no de manera cotidiana. Que la gente ve, por ejemplo, a la izquierda como lo que te defienden exclusivamente los problemas de género, de matrimonio igualitario, de abuso, y eso es correcto. Ahora, lo esencial es que la izquierda, los progresistas estén donde están los excluidos para sacarlos de la exclusión. Que estén haciendo política, propuestas de políticas públicas sobre cómo los jóvenes integrarse al empleo, por ejemplo, cómo resolver los problemas de salubridad de este país, cómo resolver los problemas, inclusive hasta del suicidio, como un elemento nodal de este tiempo, en el cual... el movimiento Gentío es una iniciativa que está en Santiago, en la región, en todo el país. El movimiento Gentío se proyecta como un espacio nacional. Tenemos presencia en San Cristóbal, en Barahona, en la provincia de Santo Domingo, en María Trinidad Sánchez, en Espaillat, en Valverde, en Montecristi, en Puerto Plata y fundamentalmente en las distintas circunscripciones y municipios de Santiago. ¿Qué nos planteamos? Nosotros nos planteamos que la izquierda le ha tenido miedo al poder. La izquierda ha sido enemiga del poder. Es más, cuando en una época una persona tomaba un impuesto público, se le castigaba y se decía, esta persona ya está. No. Un traidor. Los puestos públicos son para ejercerlo y deben ejercerlo la persona más calificada en términos éticos, en términos morales y en términos de conocimiento, en términos de planeación. Usted debe saber de lo que usted está en un puesto público. Usted no puede ser una persona improvisada. Tiene que tener una carpeta de propuestas para poder ejecutar. Entonces, la izquierda tiene que entender, desde la visión de Gentío, que es desde el poder que se resuelven los problemas sociales y la participación en la actividad política busca fundamentalmente para los progresistas, para los izquierdas, resolverle los problemas a la gente, buscar bienestar para la población, no que nos vean exclusivamente como grupos de protesta o grupos de presión, sino que la gente entienda que estas personas que han dedicado la vida entera
a luchar por los problemas sociales, también son capaces de resolver los problemas de la gente desde la dirección del Estado. O sea, ustedes lo que pretenden es convertir la izquierda de consigna a un polo de poder. Así es. Nosotros nos planteamos fundamentalmente combinar la protesta con la propuesta. Es decir, no puede existir una sola protesta que no tenga, que el dirigente que la convoca o que el movimiento que la convoca no plantee la solución del problema. Y para eso necesariamente hay que diseñar desde los sectores de izquierda política en distintas ramas. Es decir, el movimiento progresista tiene que tener una política ambiental, que nosotros creemos con la implementación de la ley de reordenamiento territorial, que nosotros nos planteamos con el asunto de la minería a cielo abierto o lo que tiene que ver con los vertederos a cielo abierto, pero sobre todo cómo nosotros cambiar la psiquis de una sociedad que a la edad nuestra es imposible reciclar la basura, por ejemplo. Entonces, la izquierda tiene que meterse en eso y tiene que tener propuestas. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros estamos planteando como aspirante a diputado, precandidato a diputado, es el problema de que el Congreso de la República, que tiene dos funciones fundamentales, legislar y fiscalizar. Eso es muy importante porque visto lo que se presenta hoy día, lo que luce es que muchos o la mayoría de los aspirantes a las diputaciones no saben en realidad cuál es la función o cuáles son las funciones de un legislador en la República Legislar Dominicana. y fiscalizar. En Exacto. el plano de la fiscalización, nosotros tenemos un Congreso de la República en sus dos cámaras, acéfalo. Es decir, aquí los funcionarios públicos, tanto designados como electivos, hacen lo que quieran y cuando llega al Congreso no ha existido un juicio político. El primer intento fue con la Cámara de Cuentas ahora, es lo primero en este país. Entonces nosotros nos planteamos, por ejemplo, hay problemas, un muchacho que le dan una tarjeta de crédito a los 20 años y no sabe administrarla, llega a los 90 y se muere con deuda por falta de administración. Y una de las causas principales del suicidio en la República Dominicana tiene que ver con las deudas. Entonces, en el sistema de educación nacional dominicano hay que dar educación financiera, no desde el punto de vista bancario, sino desde el punto de vista de la administración como ser humano, cómo administrar la finanza. Nosotros tenemos problemas de virus, de bacterias, como país tropical, estamos en un clima cambiante, humedad cuando llueve. Entonces, ¿por qué la escuela pública no da educación en salud, por ejemplo? O no da educación vial para evitar los accidentes de tránsito, primera causa de muerte de este país. Entonces, la modificación del currículo educativo no es solamente la función del Ministerio de Educación, es la función de los legisladores que tienen que establecer en la ley de educación un currículo, un pensum que vaya acorde con las necesidades del país, a un muchacho que le puedan dar la licencia de conducir cuando se gradúe de bachiller. Monchi, eso es importante. La ley de educación vigente es la 6697. Sí, no ha tenido modificación aparte de ahí. 26 Fíjate que nosotros que marchamos con las sombrillas amarillas por el 4% para la educación, pensábamos que con aprobar el 4% iba a resolverse los problemas educativos. Y no es así. Aquí hay que modificar la forma de enseñar y qué enseñar, fundamentalmente. Que nosotros, los hijos nuestros, no vayan a la escuela a aprender solamente a leer y escribir mal el español, sino que también tengan la posibilidad de salir técnicos en alguna área. Y para eso es necesario impulsar con políticas públicas lo que tiene que ver con la educación politécnica, volver. ¿Cómo es posible que en este país haya déficit de butaca, habiendo tantos estudiantes que pueden tener talleres de ebanistería en los propios politécnicos, en los propios colegios? Pero no solamente eso, nosotros necesitamos un Congreso de la República que, dicho sea de paso, es muy ágil en la aprobación de préstamos cuando se lo somete, pero muy perezoso
para lo que tiene que ver con la agilización de problemas fundamentales de la sociedad. Nosotros necesitamos la modificación de la ley de seguridad, social. Y también necesitamos, no solamente por el problema de la cobertura y del copago, sino también porque decirle a un empleado de zona franca que gana 3,000 pesos en la semana, que vaya a una consulta médica cuando le duele la cabeza para saber de qué es decirle que perdió una semana de trabajo porque pierde el día, que no se lo pagan, y también tiene que pagar los 3,000 pesos que se ganan en la semana de copago al médico. Entonces, eso no es posible y eso hay que resolverlo. ¿Cómo es posible que nos llevemos 2 décadas en eso? 1 década y media, vamos a decir, porque la ley decía que a los 10 años había que reformarla, que modificarla. Y en su momento, aunque acogió lo que estaba de boga en ese momento, que era la ley del libre mercado, donde lo público no tenía... lo público era... Había un proceso de privatización de lo público. Sí, y se entendió así, era la venta de todo lo que era público, porque el problema del país era que los políticos no sabían administrar y que el Estado había que reducirlo. Sí. En ese sentido, ahora se ha dado cuenta el mundo, no solamente República Dominicana, inclusive los Estados Unidos, que lo público tiene un valor esencial y que hay que fortalecerlo. Ustedes entonces lo que están replanteando o reconfigurando es prácticamente hacer de la política un nuevo elemento para transformar la cultura política en el país. Así es. Fíjate, nosotros tenemos un choque como sociedad, no solamente la República Dominicana, en lo que corresponde con la cultura machista. El desmonte de la cultura machista y el auge de la feminización del trabajo que se ha dado en las últimas 3 décadas. Fundamentalmente en la República Dominicana, las mujeres son las que están más en la universidad, están más en los empleos formales. El empleo formal no le resuelve a esa cultura machista que nosotros tenemos, de que somos los que debemos ganar más porque tenemos que administrar la casa y aportar en otra situación. Ese desmonte hace un choque. Entonces, aquí hay que tener políticas públicas para bajar la tasa de violencia intrafamiliar, pero no se resuelve ese problema de política pública con agravarle la situación al hombre como tal, que es lo que se ha hecho del 97 para acá. Es decir, solamente poner una diferencia entre hombre y mujer en función de la pena, si se hace un hecho. No, que yo pienso, hay que buscar la fórmula de que el proceso penal, cuando tiene que ver con violencia intrafamiliar, sea acelerado, que implica que la persona pueda tomarse el anticipo de prueba cuando pase el hecho, para que no pueda arrepentirse. Porque aquí hay una contradicción entre la Constitución de la República y la ley, el Código Procesal Penal y la ley de violencia intrafamiliar. La Constitución elevó a la categoría de constitucional la lucha contra la no violencia, contra la violencia de la mujer. Por un lado, es un asunto constitucional. Pero por otro lado, la misma Constitución y el Código Procesal Penal te dice que el cónyuge o el familiar cercano tiene derecho a abstenerse a declarar contra su familia más cercana. Entonces, ¿cómo tú le dices a una gente que le dieron una golpiza o que la amenazaron o que hay un peligro de muerte hoy, que mañana se reconcilió con su esposo, que vaya a declarar contra él? No, si existiese un principio de orden en el cual se pueda dar ese adelanto de la prueba, eso estuviese resuelto. Pero otro asunto que hay que legislarlo en este país es el problema que tiene que ver en el aspecto penal de ser duro, fuerte en términos de la sanción
y mucho más flexible en términos del seguimiento, flexible en flexibilizar la posibilidad de que la gente que se porta bien pueda cambiar la modalidad de cumplimiento. Es decir, una persona condenada a 30 años, si se va a reformar, ya a los 15 se sabe. A los 15 se sabe. Entonces, el seguimiento del juez de la ejecución y de los aparatos de seguimiento de aquel que delinque tiene que ser más multisectorial, multidimensional, en el sentido de que haya los psicólogos, haya quienes evalúen constantemente a esa persona que está presa para ver si se puede adaptar a la sociedad. Y en la calle también ese seguimiento, que existe en otros países. Pero aquí hay otro problema y es esencial. Y como el tiempo aquí en televisión es muy rápido, es el problema del empleo, del seguro de empleo. Yo pienso que debemos de traerte hay que recordarle a los amigos en otra oportunidad, porque sí, todo esos son problemas sustantivos, exacto, estructurales. Hay que recordar que Monchi es abogado, presidente histórico del Colegio de Abogados de Santiago, uno de los dirigentes más connotados de esa colectividad gremial, y que Gentío va en alianza con Alianza País, que es el partido de Guillermo Moreno. Es decir, estamos hablando de que Monchi probablemente sería una alternativa desde el punto de vista electivo y en la jurisdicción de diputados para aquella gente que entiende que el arte de hacer una política diferente y nueva está presente también, que nada más no es la buñenguería, no es el CAN, no son los cuartos, no. O sea, hay una alternativa viable y posible. Lo vamos a tener a Monchi de manera permanente aquí como participante en el programa. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una breve pausa y seguimos después de la pausa.